Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. En la mayoría de nuestros programas hablamos de la extensa y gran labor de la Iglesia Católica en países con una presencia cristiana muy fuerte. Tratamos de los retos de llegar a todos, de la falta de pastores para atender a los fieles. Pero la Iglesia también está ahí donde la presencia cristiana no es siquiera visible, donde los cristianos son realmente esa sal de la tierra, pequeña, diminuta. Y ese es el caso del Sáhara Occidental del que vamos a hablar hoy. La población es completamente musulmana. Según las cifras oficiales del Vaticano, hay alrededor de 260 cristianos en la zona. No tiene diócesis propia, sino que es una prefectura apostólica. Y además hoy vamos a estrenar un nuevo medio de comunicación en nuestro programa. Nuestro invitado de hoy no está aquí en el estudio, sino que lo vamos a contactar de manera online. Así que sin más, saludo a Monseñor Mario León Dorado, prefecto apostólico del Sáhara Occidental, que está en estos momentos en la ciudad del sur del Sáhara, Dakhla. Monseñor, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos los que nos veis y escucháis. Monseñor, yo creo que es importante hablar un poquito del Sáhara Occidental. Está situado al sur de España, dijéramos, con Marruecos en el medio, y luego tiene como vecinos ustedes también a Mauritania y Algeria, si no me equivoco. Mauritania al sur, Argelia al este. Al oeste es el Océano Atlántico, con las Islas Canarias justo enfrente de nosotros. Y hemos hablado de que hay muy poquita presencia cristiana. Hemos dicho que la mayoría es musulmán. Háblenos un poquito de qué tipo de presencia hay en estos momentos en el Sáhara Occidental. Bueno, pues la presencia de la Iglesia, somos, como bien has dicho nosotros, una prefectura apostólica. Los cristianos aquí somos todos extranjeros. Yo tengo pasaporte español, otros de Costa de Marfil o de Camerún. Hay cristianos. Todos los cristianos venimos de fuera, digámoslo así. La mayoría aunque hablaremos luego con más calma, ¿no? La mayoría de nuestros cristianos, sin embargo, últimamente, ya desde hace años, son del África subsahariana. Y una vez hablando, hace un par de días hablábamos también del tema, me contaba que usted tiene muchísimas nacionalidades. En estos 260 que hablamos de cristianos que hay en la zona, hay un número enorme de nacionalidades. Sí. Bueno, la primera confesión, yo soy el que da las estadísticas, para el anuario, ¿no? Las estadísticas de la Iglesia Católica. Y cada año es muy difícil saber el número exacto y las nacionalidades, porque nuestros cristianos son migrantes, la mayoría. Hay estudiantes, hay algún hombre de negocios que viene a trabajar, hay una misión de las Naciones Unidas, que algún cristiano hay también ahí, pero la mayoría son migrantes. Los migrantes se desplazan, están 6 meses o un año, a veces ni eso, y es difícil calcular y estimar, ¿no? Son cifras más o menos aproximativas, pero sí, de África hay muchas nacionalidades, de Asia, Filipinas, India hemos tenido, Pakistán, alguno de paso, hemos tenido de América, de Europa, claro, también, y además cambia, de un año a otro año cambia. Exactamente, esto es uno de los retos creo que usted más grandes que tienen, que es como usted decía, son migrantes, yo diría casi una población nómada, no es nómada que se van moviendo por el país, pero le llegan a usted, están un par de meses y se van o se vuelven a su país o continúan en su viaje muchas veces a Europa. Vamos a hablar primero de los pastores, porque creo que son ustedes 5, ¿no?, los que están atendiendo esta prefectura. Sí, ahora mismo iba a decir también entre paréntesis o peregrinos, también podemos vernos y sentirnos así. Los pastores, ahora mismo la prefectura está encomendada a los oblatos de María Inmaculada. Desde 1954 los misioneros oblatos estamos aquí, yo soy misionero oblato de María Inmaculada, y formamos una comunidad con 5 oblatos, 4 sacerdotes y un hermano, distribuidos entre las 2 parroquias y casas principales de la prefectura, una al norte, Layún, otra en el sur, Dakhla, donde estoy ahora mismo. Y estamos buscando alguna comunidad religiosa femenina, por ejemplo, que pueda venir también para enriquecer la Iglesia, que la Iglesia tiene 1000 carismas o millones de carismas y queremos también, por el bien de nuestros feligreses y de los musulmanes que aquí están también, que pueda haber alguna otra comunidad y presencia, pero a día de hoy 5. 2 españoles, un italiano, un congoleño y un senegalés. Muy bonito.
Quizá le voy a hacer una pregunta. Yo a veces cuando hacemos un programa así intento pensar nuestros telespectadores que están viéndolo de tantas partes del mundo, qué se preguntan ellos cuando ven al prefecto del Sáhara Occidental. Y primero la palabra Sáhara nos suena a desierto. Yo creo que si alguien le pregunta qué es el Sáhara, pues es uno de los desiertos más grandes del mundo. ¿Tiene usted mucho desierto ahí entre sus peregrinos, que son 260, como hemos dicho, poquitos, pero hay mucha arena, ¿no?, en su prefectura? Arena y polvo. Puedes limpiar el polvo por la mañana y por la tarde está igual. Sí, Sáhara, la palabra Sáhara en árabe significa desierto. Así que estamos en el desierto por antonomasia. Y es muy grande. Pero estamos en la zona occidental, en la costa del Atlántico. Quiera que no, las dos ciudades son prácticamente costeras, muy cerca de la costa, y el clima se lleva bastante bien, ¿no? Pero sí, es todo desierto y uno sale de la ciudad, porque vivimos en ciudades, ¿eh? Y se encuentra con desierto, con dunas, con las cañadas, las salinas, Sebja, como dicen por aquí, muchos paisajes distintos, y el desierto tiene, bueno, su riqueza. El desierto es desolación y muerte, y por eso es desierto, pero el desierto tiene ese misterio espiritual del encuentro con Dios, incluso con las personas, ¿eh? Hablaremos de Foucault, pero Foucault fue al desierto a encontrar personas, no a perderse en el desierto. Exactamente, esa será quizá la segunda parte del programa, que hablaremos de Charles de Foucault como un mensaje para la Iglesia, porque hace relativamente poco que ha sido canonizado. Pero hablando del desierto, hablemos también de la población. Hemos dicho que la mayoría es musulmana, pero a veces también tenemos poco entendimiento. Musulmanos parece que es todo lo mismo, árabe, musulmán. Creo que hay diferentes tipos de poblaciones en el norte de África. ¿Cuál es la población que más vive en el Sáhara Occidental, que es donde está usted? Los musulmanes aquí, la mayoría, todo Marruecos, también Mauritania, Argelia, son de rito malekí, suní. Y es difícil hablar del Islam en general. Yo intento siempre hacer el ejercicio de utilizar musulmanes, porque desde dentro de la Iglesia podemos comprender y entender la gran variedad de sensibilidades, de formas de vivir, más austeras, menos austeras, más conservadoras, más liberales, o no sé si utilizar esos términos. Es decir, y todos somos Iglesia. Pues dentro del Islam, dentro de los musulmanes, hay una gran variedad, tan grande también, de sensibilidades y de formas de vivir más tradicionales, más abiertas, más cerradas, más observantes, los barbudos que decimos. Bueno, aquí donde nosotros vivimos en concreto, encontramos un poco de todo. Vas a la calle y te encuentras desde casi el niqab o la burka, todo cubierto, hasta una mujer que va a lo occidental completamente, ¿no? Pero nosotros tenemos una historia larga de encuentro con musulmanes y de vivencia junto a los musulmanes, y en general tengo que decir que somos muy queridos y apreciados, no solo tolerados, que es lo que se suele decir típicamente, sino apreciados y queridos, y eso para nosotros es un tesoro. Uh-huh. Y simplemente porque también yo cuando hablo del Sahara y del desierto pienso muchas veces más en lo que decíamos, eso, población musulmana, pero árabe, nómada, bereberes, o sea, es una mezcla también de diferentes grupos étnicos. ¿Y hablan todos el árabe? Esa es mi pregunta, ¿o hablan diferentes dialectos? Aquí tenemos los autóctonos, y los que vienen de Mauritania hablan hassanía. La lengua hassanía es un dialecto que tiene, dicen ellos, un 60-70% del árabe clásico. Los que vienen más del norte, que son más de origen marroquí, es un dialecto del árabe más mezclado con el bereber y con otros préstamos. Y luego, marroquíes, hay muchos bereber, ¿no? Y aquí la población donde estamos nosotros, en un 80%, no lo sé, no hay cifras, es de origen del norte, de lengua marroquí, dialecto marroquí, e incluso bereber, que es otra familia totalmente distinta, ¿no? Bueno, incluso en la lengua extranjera que se utiliza, pues a veces el francés. Aquí tenemos los autóctonos que todavía hablan un poquito de español. Nuestros feligreses, muchos hablan inglés, es decir, es una mezcla, un Babel o un Pentecostés. Sí. Bueno. Porque el Sahara Occidental fue en su época, en los años antes de los 50, protectorado español, por eso tenía mucha población, pero obviamente hace ya años que muchos se volvieron, me imagino, ¿no? Claro, así llegamos los oblatos para atender a los cristianos de España.
Aquí los oblatos, los cristianos de España salieron, los oblatos nos hemos quedado, cambia nuestra misión, ahora nos vemos más claramente pues, para la población local. Vamos a hablar ahora exactamente de Charles de Foucauld, porque hace relativamente poco, en junio del 2022, fue canonizado en Roma. Quizá no todo el mundo conoce la persona de Charles de Foucauld, por el nombre se nota que es francés, ¿verdad? Pero cuéntenos usted brevemente, le voy a dejar que lo cuente a usted, que seguro que lo cuenta mejor que yo, quién fue Charles de Foucauld y por qué tiene una relación con esta parte del mundo como es el Sáhara africano. Charles de Foucauld es un santo canonizado, pero también, o sea, santo en el sentido de ejemplo. Fue un francés, ciertamente, de una familia acomodada, una buena familia con recursos, aunque pronto se quedó huérfano de madre y de padre. Le crió su abuelo, también su abuelo falleció. Digamos que él vive ese desarraigo, ¿no? E incluso su propia juventud es una juventud un poco alocada y se hace militar. Le gusta la aventura, le gusta esa audaz, es un hombre inconformista, perfeccionista, también incluso cuando se hace militar, él quiere ir siempre de explorador y descubrir zonas. Justo coincide que Francia está, entre comillas, conquistando pues Argelia, a las que va a hacer provincias francesas, y Foucauld va allí a Argelia como militar. Y bueno, antes de eso, él empieza de explorador, perdón, me he ido. Él empieza de explorador en Marruecos. Ese es un episodio que en Marruecos hemos explotado mucho, ¿no? Porque él se disfraza de judío para descubrir, ir a la aventura en Marruecos. El primer extranjero que hace incluso mapas y él tendrá siempre ese deseo de abrir caminos. Bueno, el encuentro con Marruecos y con los musulmanes marroquíes a él le hacen plantearse su propia fe. Él reconocía que era ateo, que no creía, le habían instruido en la fe, ciertamente, pero él había abandonado todo eso y cuando llega a Francia, después de explorar Marruecos durante un año, él se va a replantear muchas cosas. Va a empezar a buscar a Dios, va a buscar una verdad y termina tan sencillo con un padre que le dice: ¿quieres descubrir la verdad? Arrodíllate, confiésate y comulga. Un padre sacerdote. Y así, un padre, sí, Houellebecq, que será un sacerdote, un padre, que va a ser su confesor, su director desde entonces, y que va a descubrir en este hombre pues esa llamada de Dios y ese gran, entre comillas, potencial del Espíritu Santo que está actuando, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se hace trapense, se hace religioso. Él quiere ser pobre, el más pobre, quiere imitar a Jesús. En un viaje a Tierra Santa queda cautivado por Nazaret y por la imagen de Jesús en Nazaret, y de hecho va a pasar años en un monasterio en Siria y después ya él solo buscando un camino, una llamada de Dios en Nazaret y en Tierra Santa. Me parece muy bonita la idea de que justo él llegó a convertirse y llegó a acercarse a Dios compartiendo con otras religiones, o sea que quizá, ¿no?, por lo que nos ha contado, el motivo de por qué se acercó a, dijéramos, una conversión en la fe cristiana fue justamente su encuentro con la fe musulmana. Con experiencias religiosas, experiencias de Dios islámicas, musulmanas, de musulmanes que él ve verdaderas y que le cuestionan. Ve una fidelidad y un amor a Dios y una entrega en la oración. Y de hecho, pues como tantos otros santos, va a haber musulmanes que prácticamente le salvan la vida, porque él iba disfrazado de judío y le van a encubrir y a salvar musulmanes, porque si le descubren le podrían matar tranquilamente, por traición, por pasar como francés disfrazado para descubrir. Estaba prohibido para los franceses entrar en Marruecos así. Okay. Bueno, es esa experiencia de Dios, de una experiencia viva y verdadera que a él le cuestiona. Sí, pero y eso lo encontramos cada día. Claro, pero a mí me impresiona también el hecho de que su cuestionamiento, que muchas veces nos pasa hoy en día, sobre todo creo que mucha gente cuando ve
por ejemplo, ¿no? Te dicen, bueno, es que los musulmanes o los, yo qué sé, los budistas, ellos viven su fe mucho mejor que nosotros y entonces cuestionan la propia fe, pero sin un cambio de vida, ¿no? O sea, no les lleva a decir, bueno, pues entonces voy a vivir mi fe mucho más radical, sino que lo que hace es alejarse de su fe porque piensan, bueno, ellos lo viven mejor. No sé si, o sea, me parece que podemos aprender mucho de Charles Foucault cuando veamos que otras religiones tienen cosas muy bonitas y incluso nos cuestionan nuestra propia flojera en nuestra fe, a acercarnos más a la nuestra y no, porque a veces hay gente que abandona la fe pensando, bueno, es que entonces la mía no es, ¿no? No sé si... Sí, correcto. Es decir, al final le va a preguntarse, ¿y yo qué? Y en ese ¿y yo qué? ¿Cómo yo descuido mi encuentro con Dios? ¿Cómo yo descuido? Bueno, pues eso es lo que a él le hace buscar una verdad, le hace buscar al Dios vivo y verdadero. Vale, nos hemos quedado que estuvo en Siria muchos años también buscando ese encuentro con Dios. Yo creo que era una búsqueda total, siempre muy personal, ¿no? De un Dios vivo, lo que vivió Charles de Foucault. Yo creo que es que se salía de los esquemas de la época. No era fácil encontrarle la trapa, que era pobreza grandísima, pues él pensaba que era poca pobreza, porque Jesús vivió más pobre todavía, él decía, ¿no? Entonces es una búsqueda, un camino, es como él era explorador en Marruecos, él era explorador como militar y él se ve a sí mismo, yo creo, explorador en los caminos de Dios. Y de hecho, pues siguiendo esos caminos de Dios y gracias al director espiritual que le captó bien y que le supo guiar, termina en Argelia. De ahí que para nosotros sea un modelo, ¿no? Él termina como un sacerdote, bueno, él hace sus votos religioso, pero sacerdote, misionero, allí donde todavía nadie había llegado, yendo a los más pobres para evangelizar, ciertamente, para evangelizar y convertir al cristianismo. Y él mismo va a hacer su propio proceso al ver que no se convierten, que no tiene bautizos, más que 2 o 3 puntuales en casos muy, muy concretos, ¿no? Y él va a abrir un camino también de cómo es ser misionero en una zona como es la de Argelia, que se parece, él siempre quiso entrar en Marruecos, pero no pudo porque Marruecos seguía cerrado a la presencia extranjera. Entonces, digamos que al final para nosotros es una inspiración de cómo vivir, de cómo evangelizar, de cómo abrirse a la voluntad de Dios y saber leer los signos de los tiempos en una tierra como es el desierto del Sáhara. Claro. De la cual, aunque en otro lado, digamos, pero del cual participamos también nosotros. Y ha habido 2 cositas que yo creo que son buenas profundizar. Una es que había dicho usted antes que incluso iba al desierto a encontrar gente. Yo creo que hablemos un poquito más de esta idea del desierto. El desierto que tanto expresa, ¿no? También desde el punto de vista de la mística, desde el punto de vista de la espiritualidad, primero. Y segundo, también el desierto como punto de encuentro, que quizá a lo mejor es una cosa que tenemos menos metida en la cabeza, ¿no? Usted que vive en el desierto, en el Sahara, como os ha dicho, que significa desierto. Vamos a hablar un poquito de este término, ¿no? ¿Qué significa desierto para Charles de Foucault y qué fue en su vida y qué significa hoy en día también el desierto? Bueno, somos privilegiados, yo creo, ¿no? Porque de alguna forma, cuando llega Cuaresma y Adviento, la verdad es que tenemos hecho ya el entrar en la espiritualidad y en ese ritmo litúrgico. Nosotros incluso cuando hacemos retiros de mes, muchas veces nos vamos a un camping, a alguna zona, y hacemos, como decimos, entre comillas, desierto, ¿no? Desierto es, bueno, es como decía, es muerte. Uno no, o sea, el desierto es terrible. El desierto tiene fotos preciosas, tiene paisajes increíbles, joyas, ¿no? Escondidas. Si uno tiene un guía que le sepa llevar, es una maravilla poder encontrar esas joyas que Dios nos da en el desierto. Pero sin un guía uno muere, no sobrevive. Entonces, tiene esa parte de descubrir lo superfluo, de hacerte ver lo básico y lo fundamental, en todos los aspectos, en lo material y en lo espiritual. Incluso el Islam de los musulmanes típicos del desierto, muchas veces lo vemos nosotros, es un Islam muy, muy básico, muy que va a lo humano y a lo fundamental, ¿no? La típica regla de oro de la acogida, de la hospitalidad, es propia del desierto. Y eso es universal, es divino. Y el desierto tiene lugar de encuentro. Si uno está en el desierto y viene un nómada, alguien, y te pide hospitalidad,
uno está obligado a abrir su tienda y a acogerle, porque si no lo hace le puede condenar a la muerte. Entonces, porque no hay otro sitio donde ir. Digamos que el desierto, por mucho que parezca que es una zona, es verdad, desolada, es una zona en la que uno está obligado a abrir su casa, su jaima, su tienda, perdón, jaima es tienda en árabe, su tienda al que llega, ¿no? Entonces, y luego Foucault, él va al desierto porque hasta entonces nadie había ido allí a evangelizar. Los franceses todos habían quedado en la costa. Y en el desierto había grandes pueblos nómadas, los tuareg, entre otros, a los que Foucault se siente impulsado y empujado por el espíritu a evangelizar. Y allí va a encontrarles, aquellos que están abandonados, que están más lejos más lejos del evangelio. Yo creo que es muy importante, y me imagino que será un punto que querríamos hablar también, que es la evangelización del ejemplo, ¿no? El estar, el ser, el vivir el Evangelio como misión, no tanto siempre los números que a veces son lo que nos parece lo más importante, sino, y usted creo que me imagino que esto lo tiene muy claro, cuando usted le dijeron que se fuera para el Sáhara Occidental, me imagino que primero hay que entender cuál es la misión de la Iglesia, pero también cuál es el camino de evangelización, que a veces nos parece que se trata de obligar o de mover a la gente a cambiar, pero muchas veces a lo mejor, no sé, pienso que también ahí Charles de Foucault nos habrá enseñado algo, ¿no? De cuál es el trabajo misionero y evangelizador de la Iglesia en estas regiones. En ese sentido, para nosotros es un ejemplo impresionante. Foucault es un hombre de su tiempo y la forma de pensar, él va al Sáhara a evangelizar y a convertir, como todos iban en esa época y bueno, y como nosotros vamos a evangelizar. Cambia un poco a veces hoy en día la forma de comprender la misión. Él va a convertir, pero él se da cuenta después de años y años que no ha convertido. Tiene una carta preciosa y dolorosa, que parece que se está desgarrando el alma, una crisis grande que él tiene, creo que es en 1906, y viene a decir, después de todos estos años, cero conversiones, solamente un niño y una persona, un esclavo que él había rescatado y cero. Y lo peor, y no parece que sea voluntad de Dios que haya conversiones, porque si fuese por la santidad, cuando San Francisco de Asís estuvo, ¿por qué no se convirtieron todos en masa? Entonces, él empieza a abrir su corazón sin hacer teología. Digamos que él improvisa el camino de Dios o lo que Dios le va pidiendo a la paciencia, a la misericordia y a preparar y a reconocer que Dios es el maestro y el dueño de la mies. Y a él corresponde, pues, decir cuándo toca el tiempo. Y de hecho, Foucault fallece y fallece solo, muere solo, le matan y él está solo. Ni la fraternidad que quiso crear, ni la congregación, y apenas conversiones, ninguna conversión. Sin embargo, el fruto que viene después es inmenso. En Argelia, en la familia de Foucault, que yo encontré en la colonización y fue impresionante, digamos que es un poco esa paciencia o ese saber dar testimonio. Él quiso, y eso es muy importante, que todo el mundo le tuviese por hermano universal y que su convento o santuario, como su zawiya, su casita, fuese la fraternidad para todos. Y entonces, bueno, él dice, esto es mi testimonio y de alguna forma ahí hay una gran lección para todo, para la evangelización, para el diálogo interreligioso. Es la amistad y es la fraternidad. A partir de ahí podemos hablar de todo y respetarnos. Si no hay ese punto básico, es difícil. La amistad como punto de partida de la evangelización y como mensaje cristiano que es universal, ¿no? No, realmente, este año anterior hemos estado como comunidad trabajando en Fratelli Tutti, ¿no? Y de alguna forma es un poco la confirmación de la inspiración de Foucault. O sea, yo repito lo que decía antes. Foucault quiso que todo el mundo es los musulmanes y también los militares franceses que estaban por allí, pero que todos los musulmanes que le rodeaban le viesen como hermano universal. Y que a su casita, su monasterio, su convento, su santuario, todo el mundo lo conociese como fraternidad, ¿no? Y esa es la inspiración. Y él se concentra en eso, en ese testimonio, sabiendo que a partir de ahí el Espíritu Santo y Dios va a actuar y hará lo que tenga que hacer, ¿no? Pero digamos que estamos en 1911, 1916, que es cuando fallece.
Estamos hace mucho tiempo y esa intuición, que es lo que hoy queremos vivir nosotros, es impresionante. Es abrir un camino a una forma de comprender la misión en la que Dios y el Espíritu es el protagonista absoluto y en la que nosotros nos ponemos a su servicio, creando esa amistad que es como el lenguaje básico, fraternidad, amistad, porque a partir de esa amistad uno puede hablar de todo, puede hablar de religión, puede hablar de Dios, puede hablar de Mahoma, de Jesús, y respetarse y quererse y aceptarse, ¿no? Si falta esa amistad básica, la verdad es que los diálogos se convierten en discursos y a veces, bueno, defensa, ¿no?, de uno mismo. Se nos está acabando el tiempo, se nos ha acabado el tiempo, mejor dicho, monseñor, pero me gustaría dejarle también que nos contara cómo podemos ayudarle allí donde estemos, siendo que somos una iglesia católica y universal, en ese encargo que tiene usted de ser presencia de Cristo en el Sáhara. Bueno, una lección grande es la desde que llegué aquí, iglesia, cuerpo místico, es decir, somos, o la comunión de los santos, también si es otra idea básica. Realmente aquí somos todos extranjeros. A mí me envía mi congregación, incluso podremos decir la Iglesia de España, a otros les envía la de África o de América. De alguna forma vivimos unos de otros y vivimos gracias unos a otros. Y bueno, la oración es fundamental. Nosotros rezamos por todo el mundo, como nuestra oración aquí va dirigida a todos, musulmanes y cristianos de todo el mundo. Y de alguna forma vivimos gracias a la oración de todos, de unos y otros, ¿no? Y luego, bueno, pues es verdad, la oración y la solidaridad, que gracias a ayuda de Iglesia Necesitada, a las conferencias episcopales, bueno, es que vivimos esa universalidad dentro de la Iglesia y para con el mundo. Yo creo que con tomar conciencia de lo que somos y de abrir nuestro corazón a lo que está más allá, gracias a Dios y el Espíritu Santo nos guía. Muy bien. Gracias, monseñor Mario, por habernos acompañado de la mano para que presenciemos un poquito más la situación en esta región tan diversa a la que normalmente tenemos oportunidad de conocer, y también por habernos ayudado a entender un poquito más la importancia de Charles de Foucauld para la Iglesia. Gracias por esta ventanita abierta al norte de África y a nuestra Iglesia. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en el Sáhara Occidental, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.